ver, el gobierno cubano ahora tiene algo nuevo, y es que cambió las regulaciones para las compras y ventas de viviendas en Cuba. Yo estaba leyendo un artículo de 14 y medio en el diario de Joanny Sánchez, y Reinaldo Escobar, su esposo, está hablando, pero realmente dice que es algo muy positivo. Bueno, a mí me parece demasiado sospechoso que un medio de prensa alternativo de la oposición llame a una medida fidelista que es para exprimir al cubano y al exilio como coherente. A ver, él dice que es coherente, pero dice que es impopular. A ver, ahora, ¿quién va a decidir el precio de la casa? Lo vamos a ver en el paquete, pero lo que te voy a decir es que el gobierno cubano enseñó una vez más que su deporte es la pesca. Te da pita, y cuando dices recoger, todo vuelve para atrás. Ok, vamos a verlo, vamos a verlo. El gobierno de Raúl Castro aprobó nuevas medidas para las operaciones de compra, venta y traspaso de viviendas a fin de evitar declaraciones por debajo de los inmuebles y el encubrimiento de compras realizadas a través de donaciones como alternativa para evadir los impuestos establecidos. Una de las disposiciones recién adoptadas establece un nuevo valor referencial con relación al mercado para aplicar a la transmisión de las propiedades. Sin embargo, esta nueva variable le da la posibilidad al gobierno cubano, a través de tasadores e inspectores, de determinar un precio sobre el cual las dos partes implicadas en el proceso deberán pagar un impuesto del 4% que no varía desde que fue instituido en el 2011. También se verán afectados aquellos que recibieron su vivienda como regalías o estímulos del Estado, pues tendrán que pagar al régimen el valor total de la construcción a precios del mercado minorista. La presente demuestra, una vez más, que la supuesta apertura raulista no es más que maquillaje para una deprimente revolución, siendo la vivienda uno de los principales problemas sociales de la isla, donde el fondo habitacional asciende a más de 3 millones de inmuebles, casi un 40% está en mal estado y existe un déficit general que se calcula en más de 600.000 casas. Ok, ¿cómo era antes y cómo es ahora? Sí. Mira, el problema es que antes, por supuesto, el valor de la propiedad en Cuba te salía en el notario hasta 15.000 pesos cubanos, por ejemplo. Ahora el gobierno, como ve que se vendió desde el 2011 hasta la fecha más de 130.000 casas, va a especular con el precio del mercado negro. Va a decirte que tu casa está valorada porque es en un lugar residencial, tiene 4 cuartos, tienes esto, te va a decir que cuesta 60.000, 70.000 dólares. O sea, dependiendo de la arquitectura, los dormitorios, la construcción, ellos ponen el precio. Pero antes, mucha gente, para no pagar ese impuesto, lo que hacían es la donaban. Sí, eso lo hacen aquí también las personas para salirse de pagar los impuestos. Lo llamativo es que en un país donde el salario medio es de 18 dólares, el Estado te diga de que una casa puede llegar a costar 100.000. Ok, pero ahora entonces es 4% igual, pero ellos estipulan el precio de la casa. Si ellos dicen que vale 60.000, pero tú la vendiste en 5.000, tienes que pagarle 4%. Tienes que pagarle el impuesto sobre los 60.000, que está impuesto de la siguiente manera, y valga la redundancia, impuesto con impuesto. 4% del valor que ellos dicen lo paga el comprador, 4% lo paga el vendedor. Esto es un tapaboca para la gente que se creía que Cuba estaba mejorando. Esto es volver a decir, el cubano de aquí no tiene derecho a nada. El que quiera comprar casa, que venga a comprarla. Porque antes me imagino que todo el mundo las donaba. Las donaba. Y después las vendía, pero las donaba para no pagar el impuesto. O en realidad no costaba nada. O eran permutas. Yo permuto la tuya por la mía, y ahí lo que hicieron fue que la vendieron. ¡Claro! Ah, también había dinero. Pero claro. Ese era el negocio. El negocio era ese. El negocio decía, yo tengo una casa que me conviene a ti, tú tienes la mía, yo te compro la tuya. Y entonces yo lo hago como una permuta. Ok, pero después que se dejó eso, entonces se dejó vender. Claro, sí, no, pero tú la vendías al precio. Ahora sí, no, y tú decías, son 20.000 pesos cubanos. Además, el Estado no te decía el precio lo ponías tú. Ahora te lo pone el Estado. Y tú decías el 4% 20.000 pesos cubanos y pagabas, tú vendías. Ahora es el precio que ellos digan. Es que aparte es un verdadero descaro. No solamente tienes que pagar el 4% comprador y vendedor, sino que tienes que hacer la transacción de dólares a CUC y a pesos cubanos. 3 transacciones para una sola venta. Eso es ponerle trabas, eso es fiscalizar, eso es quitarle a la gente. Y al vendedor se lo dan en pesos, no en dólares. En pesos, es decir, tienes que cambiarlo. Pero es un caso todavía más extremo. Si ahora yo tengo una casa
y se la quiero regalar porque me casé, me fui para la casa de mi esposa y se la quiero regalar a mi hija. Vamos, hermano, o me voy del país, aunque yo la regale, tengo que pagar el impuesto como si lo hubiese vendido al precio que ellos digan que yo tengo que pagar. Ver, también, esto es o sí o sí. Pero también me explicaban las personas, y hay un chico que trabaja aquí con nosotros que estaba diciendo que cuando él, por ejemplo, vivía a su papá, entonces se muere su papá, tuvieron que pagar la casa. Después se fue su mamá y tuvieron que pagar la casa otra vez. Entonces la terminaron pagando 3 veces la misma casa. Mira, esto es una palabrería que han inventado ellos, diseñada para que nadie la entienda. Yo te preparé una tablita. Sí, yo la leí, ese artículo lo leí muchas veces y me costó trabajo entenderlo. A ver, vamos a la tablita y después vengo con fructoso. Voy a la tablita. A ver, dice, por ejemplo, antes, el valor notarial era 15.000, esos son pesos cubanos. Sí, pesos cubanos. Pero el valor real son pesos convertibles. Eso es lo que se vendía en el mercado negro. Pero se pagaba nada más que el impuesto sobre la cantidad de 15.000. Que es 4% por 15, son 600. Que serían $23. Por eso a nadie le dolía pagar los impuestos de la casa hasta el domingo. A partir del lunes, porque cuando se aprueba una ley en Cuba no es como aquí. Ahora, por ejemplo, el valor referencial que le llaman ellos al precio que ellos quieren poner, no importa qué. 30.000 CUC, el valor de venta, 30.000 CUC, aunque lo vendas por 1.000 CUC, y el pago de impuestos de 30.000, aproximadamente 1.220, que es 4% de 30.000. No, esto es increíble. Estamos hablando de una de 30.000, que es más para el interior del país. Hay casas en Miramar y en Baradero que se están vendiendo hoy cerca de $500,000. Pero obviamente un cubano para comprar eso tendría que trabajar ¿cuántos años? 50 años. No, pero 66 para pagar. En otro país, no en Cuba. Es la fe, la familia en el exterior. A ver, dime. En todos los lugares del mundo se paga impuestos. Yo no voy a defender al gobierno de Cuba porque para mí es un gobierno indefendible. Pero hay una realidad. Cuando yo vendo aquí, yo pago una parte y el comprador paga la otra. No, el comprador no paga, es el vendedor el que paga. Lo que sí no es posible el vendedor es el que paga, que alguien me ponga a mí un precio, porque si a mí me da la gana, me sale de la vida, que mi casa yo la voy a vender en $30.000 y la casa vale 200.000, bueno, me dio la gana de hacerlo. Sí, lo puedes hacer, pero tienes que pagar el impuesto. Pero es que yo lo pago basado en lo que yo vendí. Mira, el hecho de los impuestos, yo estoy de acuerdo contigo, el hecho de los impuestos no es que sea una medida alocada. De hecho, va a ser uno de los principales problemas el día que cae el régimen de Fidel Castro, la gente adaptarse a eso. Lo llamativo aquí es que cuando tú ganas un máximo de $20, $25 al mes, te digan que el valor de una propiedad vale 50.000. Sí, pero para eso está la jinetera con el marido italiano que se la compra. Cortico, el problema aquí es que el gobierno ahora se metió en el juego y cuando el gobierno se mete en el juego todo se chivó, como decimos los cubanos. Ellos ahora van a subir el precio porque mientras más valga la casa, más tú me pagas a mí. Entonces simplemente es una vez más el robo con el cubano. Ahora yo te voy a decir, si tu casa... La gente estaba resolviendo muy fácilmente porque la gente venía a Estados Unidos y decía, yo tengo una casita, la voy a vender rápido en $8.000, $10.000 y me voy con el dinero. Ahora el gobierno te va a decir, no, eso vale $100.000 para que tú me tengas que pagar el impuesto 8%. En 100.000 pesos. Entonces son unos ladrones. Y también aquí, en realidad, teniendo que ver el precio de las viviendas, depende de las comparables. Si tú vendes tu casa en 5 y la otra en 10 y la otra en 6, ese precio bajará, pero según el gobierno cubano todo va a seguir subiendo. El único que se compara en Cuba es Raúl Castro. Y todos los medios... Ahí el real estate en Cuba es Raúl Castro. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de esta medida, pero son 5 medidas y hay una que es muy llamativa. Si a ti te dieron la casa por el gobierno y quieres venderla, tienes que pagarle el costo de la producción de la casa a precio de mercado minorista. O sea que tienes que pagarle el saco de cemento a $6, los materiales, los todo. Médicos todo, ahora tienen que pagar como si ellos hubieran construido la casa completa. Aquí nada es tuyo, bueno, aquí todo es mío. Vamos a ver el noticiero. No sé si es un noticiero de la televisión cubana, a ver cómo fue que lo explicó. A ver si... La propuesta de modificación del acuerdo 7387 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre el reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas naturales para realizar acciones constructivas en su vivienda. La propuesta para la legalización de la vivienda y el reconocimiento del derecho perpetuo de superficie a los afectados por eventos climatológicos. La de política para el traspaso de viviendas estatales en ejecución para su terminación por esfuerzo propio. La de transmisión de la propiedad de las viviendas asignadas por el Estado, células básicas construidas con subsidio. Y finalmente la vinculada con el valor referencial a aplicar para el cálculo de los impuestos asociados a la transmisión de la propiedad de la vivienda por donación y compra-venta.
Lo que yo me pregunto, ¿cómo es que el gobierno cubano no se había dado cuenta que si ellos ponían eso por donación, todo el mundo iba a donar las casas? María, mira, yo lo que... Esa parte no la entiendo porque ellos son tan suspicaces para todo. Yo sé que tú leíste la noticia muchas veces. Yo la leí muchas veces y no escuché la entendía. esta nota muchas veces y estoy todavía tratando de leerlo y no la entiendo. no entiendo por qué, cómo tú puedes... no sé, querer que un ciudadano que oiga un noticiero como este pueda entender lo que tiene que hacer. Y ellos se han valido de esta desinformación, de esta manipulación de la información para que la gente muerde el anzuelo. Porque aunque nos hayamos reído de los Peugeot y los precios aquellos de los carros, hay gente que lo ha comprado. Sí. Y viene de aquí. El dinero viene de aquí. Pero eso es una práctica siempre del gobierno cubano. Las leyes, en primera, las leyes en Cuba no aparecen en ningún lugar. No hay ningún lugar donde tú puedas leer una ley. Ellos mandan leyes y leyes y leyes y leyes y leyes. Tú no las sabes. Y además, como están así medio dudosas y sin fundamento y sin, digamos, me encanta el vocabulario detalles, que utilizan. Exacto, sí. Eso se presta a la corrupción, al abuso de la gente, y a ellos no les interesa. Ellos simplemente van a sacar su 8% y se acabó. María, es un pueblo cautivo, es un pueblo esclavo, es un pueblo que no tiene derecho, es un pueblo que abusan de ese pueblo, es un pueblo que le están dando por todas partes 55 años y ya se han acostumbrado y hay gente que sigue comprando casas. Creo que nos están llamando de Cuba. No, pero él es de Marianao. A ver, Vitico, tú eres de Marianao, pero de Marianao, solo 37 y 130. Ok, a ver, cuéntame. Dime. Mira, yo me fui en el 2001. La casa que nosotros teníamos en mi casa era una casa hecha por mi papá, con sus propias manos y sus propios recursos. La hizo antes que llegara el comediante en jefe, es decir, que fue antes del 59. Y cuando yo me fui en el 2001, mi esposa, que estaba allí conmigo, que no quiso venir, que la dejé, y en cuanto me fui la vendió y la negoció, tuvo que pagar por segunda vez la casa, que era propia, con las escrituras. E inclusive los sofá cama marca Simon, que tenían 75 años, que estaban despeluzados, tuvo que pagarlo como nuevo en el inventario que se le hizo. Colchones de hierba que mandé a hacer, porque en esa época eran de hierba, los pagar los colchones. No había que pagar el perro porque se murió, si yo tenía que pagar el perro también. ¿Usted compraría un una casa en Cuba? Una falta de respeto. Y es lo que dice Joandri, es la ley de sí o sí. ¿Usted compraría una casa en Cuba? Que si yo compraría. ¿En Marianao? No, yo no compraría nada, yo no iría a buscar nada allá. Estoy diciendo que la casa que dejé, era muy buena, inclusive se podía fabricar encima de ella. Ahora actualmente la tiene un ex policía y tienen en la casa una tienda de shopping. Ok. A ver, Maida, yo quisiera saber, porque eso es un estado que no es de derecho, obviamente, pero hay personas que han pagado la casa 5 veces. Cada vez que se va uno, tienen que pagarla. Se va el otro, tienen que pagarla. Sí, pero ellos, la justificación que pueden determinar es el impuesto sobre el valor de la casa al traspasar la propiedad. Una vez que una hipoteca se traspasa de dueño a otro. No, pero ellos tienen que pagar la casa completa. La casa entera. Entera. Es que se pueden denominar que el gobierno puede decir que esos son impuestos que se le asignan a la propiedad. A ver, impuestos sobre la renta. La revolución. La revolución. No, yo seguiré sin entender esas leyes. Nos vamos a pausa y regresamos.